Bien, con Humberto Despachesi, que es el titular de APYME Córdoba, se puede hablar de muchas cosas, entre ellas de política también, porque es candidato a intendente por el Partido Solidario, y se puede hablar de la cuestión empresaria, porque naturalmente está muy empapado de lo que ocurre en la pequeña y mediana empresa, así que le damos la bienvenida. ¿Qué haces, Humberto? ¿Cómo andás? El gusto de estar acá contigo. Bueno, primero empecemos por la parte política. Bueno, ¿qué te decidió hacer esto? Mira, hay mucho. Primero es una decisión colectiva. Sí. No es solo el Partido Solidario, sino un frente de varios partidos que integran en parte lo que es Córdoba Ciudadana, más lo que es, digamos, el partido de Rodríguez Sá, Compromiso Federal, parte del Partido Socialista también, y lo más importante es un conglomerado de militancia en el cual está decidido a al menos presentar una alternativa. Pero vamos un paso antes. Yo creo que es muy importante empezar a ocupar espacios de poder real. Vos sabés que toda la vida hemos hecho política gremial empresaria, que no es ni más ni menos que tocar la puerta de determinados empresarios para que apliquen políticas que nosotros creemos que son las que benefician a la sociedad. Ya hace un tiempo atrás, no solo la parte empresaria de pymes, sino también la parte de trabajadores, naturalmente empezó a ocupar espacios de poder real para empezar no a incidir, sino a tomar aquellas decisiones que realmente hacen falta. Fíjate vos que hay un hecho que es fundamental. Los que generan riqueza real, legítima, la que después se distribuye, son las pymes y son los trabajadores. Así es. Tienen que ocupar espacios, digamos, de decisión en la cual poder implementar aquellas medidas que realmente beneficien a la inmensa mayoría de los argentinos. A mí cuando los periodistas me preguntan, pero ustedes las pymes, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué necesitan? Y yo les doy una sola respuesta. Lo que queremos es que nuestros vecinos tengan mucha plata en el bolsillo. Si ellos tienen dinero para consumir y satisfacer sus necesidades, nosotros tenemos un mercado a quien vender. Nos quitan esa posibilidad y todo lo que viene son paliativos. Nosotros necesitamos vender. Cuando levantamos la persiana necesitamos vender. Para eso es fundamental que las políticas macro que se instrumentaron den un giro de 180 grados y dejen de secar la plaza, como dicen los economistas, para tratar de controlar la inflación, porque como comentaba recién con Vanessa, los formadores de precio venderán menos, pero siguen ganando igual, porque siguen manejando la variable más importante, que es el precio de distribución. En ese sentido, hay una recesión y sin embargo hay una inflación muy alta. Quiere decir que el camino para controlarla no va por ahí, sino que va exactamente en el sentido contrario. Vos me dices, ¿por qué participar en política? Primera pregunta, ¿por qué no? Y segundo, creo que es fundamental empezar a encontrar. Y yo no te hablo nada más que a nivel local, ¿no? Cuando uno habla de la municipalidad, habla de aquellas variables en las cuales es mucho más fácil empezar a ponernos de acuerdo. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos convencidos de que las políticas, la instrumentación del manejo de la cosa pública, tal cual como está estructurado hoy, necesita un barajar y dar de nuevo. Nosotros hablamos, necesitamos un nuevo contrato social entre los cordobeses. Necesitamos establecer otras reglas de juego y necesitamos establecer otras prioridades. Y para eso no le tenemos que pedir permiso a nadie. Es solo decidir nosotros qué es lo que queremos hacer con nuestro propio dinero en función de una articulación entre los vecinos. Tan fácil como eso y tan... El problema, Humberto, es que lo que recibís es muy complicado. Sí, claro. Pero ¿por qué es tan complicado? Porque también es cierto, y sin hacer mención a nadie, convengamos que se ha utilizado la cosa pública y se ha utilizado los espacios públicos para hacer negocios particulares. Yo te pongo, hay determinados costos operativos que vos lo podés bajar perfectamente solamente reasignando aquellos recursos que hoy están totalmente desfasados. Cuando vos me decís el costo del transporte, ¿realmente ese es el costo del transporte? ¿O hay que empezar a abrir un poco y ver realmente si esa polinómica refleja la realidad o no? Claro, porque ahí quiero detenerme un minuto. Estoy cansado de escuchar a los empresarios de transporte decir que pierden plata.
pero hace históricamente 20, 30 años que están perdiendo guita y sin embargo las empresas siguen funcionando. Nadie Yo no encuentro a nadie que pierda plata durante 20 años y tenga el negocio funcionando. Yo creo, por eso te digo, te pongo un solo ejemplo de, con otra mirada, cómo se puede administrar la cosa pública que en definitiva beneficia a la mayoría. El transporte es uno. Otro hecho que no es menor y que sí es fundamental es decir, ¿cuál es el rol que aplica la municipalidad con sus propios recursos? Yo te pongo el ejemplo, se compraron 25.000 luminarias, ni una sola se compró acá en Córdoba. Todas vinieron de afuera importadas, ¿sí? Por distintas circunstancias, depende cómo se arma la estructura de compras de licitaciones. Por supuesto, si tenés que entregar de un solo bloque, ese volumen es imposible pero poder. Que tampoco tenés posibilidades de competencia. De aplicarla. Escúchame, no, de competencia. Cuando vos tenés una presión impositiva del 50 y pico %. Así es. Pero son decisiones. El impuesto de importaciones son 2 mangos. Así es. Pero el hecho de comprar lo más barato no necesariamente es la mejor decisión tomada. Hay que evaluar muy bien dónde conviene colocar el dinero que se gasta, que gasta el Estado, en qué plaza la coloca. Porque si vamos a agarrar esa masa de dinero y la vamos a mandar afuera, a China, sí. ¿Qué pasa si esa misma masa de dinero lo volcamos en el mercado local con los proveedores locales? Eso vuelve en impuestos. Entonces, si empezamos a hacer los números de qué conviene y dónde conviene comprar, no creas que siempre es mejor comprar afuera porque tenés un precio más competitivo. El mejor precio competitivo es aquel que te hace circular, digamos, la rueda de la economía, sí, que es invertir localmente para que realmente los comerciantes puedan, digamos, y los fabricantes puedan evolucionar en su negocio, que eso va digamos, vuelve a retroalimentar y se vuelve a cobrar de nuevo con impuestos. O sea, claro, ¿dónde querés dejar el dinero? ¿Afuera o adentro? Hablando de la carga impositiva desde las pymes, y yo voy saltando de uno a otro. No, está bien. Te salto de uno a otro porque es la misma cosa, es lo mismo. ¿Tá? Vivimos en el mismo lugar, tenemos las mismas preocupaciones y las decisiones las tenemos que tomar en conjunto poniéndonos de acuerdo. Nosotros de las pymes venimos reclamando que declaren la emergencia pyme, que es lo mismo que se declara cuando hay un incendio, hay una inundación o hay una sequía, la emergencia agropecuaria en algunos casos. Bueno, declaremos la emergencia pyme, declarémosla por 6 meses. Como decía Vanessa, realmente están pasando un momento muy difícil, están ahogándose, se están fundiendo, están despidiendo gente y después es muy difícil volver a reclamar y restaurar ese entramado. Declarar la emergencia pyme es válido para la municipalidad, es válido para la provincia y es mucho más válido para la nación. ¿Por qué no se Son hace? Decisiones políticas. Sí, ¿por qué no se hace? Porque no está la decisión política. Cuando no está la decisión política, ver, todo es mucho más difícil. Ahí quiero que te pares un minuto. Dale. Dante Sica, un tipo que las pymes defendían las pymes en forma... Es que es una persona que conoce del rubro, era tipo que asesoraba muchísimas pequeñas y medianas empresas, escribía sobre pequeñas... Y el tema fundamental, cuando subió Dante, acordate, lo primero que dijo, voy a poner una sala de primeros auxilios, voy a poner una sala de terapia intensiva porque las pymes están en un mal momento. Quiere decir que él era absolutamente consciente que las políticas que se estaban aplicando eran perjudiciales para las pymes. No lo pudo hacer, no lo dejaron hacer. Andate. Mira, nosotros... Andate. Yo creo que sí. Andate. Yo creo que no te dejan hacer lo que, pero estoy lo que de vos acuerdo venís, con andate. Vos. Lo que pasa es que hay una máxima en el gobierno que dice, la macro no se toca. Todo lo demás, lo que quieran. Entonces, por ahí dan alguna medida que... Pero es que la macro tampoco funciona. Es que, obvio, no funciona para nosotros, pero está funcionando para alguien. No, funciona para intereses financieros. Pero por supuesto. Se llevaron ya 50.000 millones de dólares del país, prácticamente lo que fueron a pedir al Fondo Monetario. Exacto. Ricardo. Porque a mí que Dujón me diga que hay 70.000 millones de dólares de reserva, bueno, 35 son del fondo, querido. Así es. Y Ricardo, se la van a seguir llevando. Porque hoy están privilegiando el sistema financiero en detrimento de todo el aparato productivo. Entonces, tenemos que decidir de qué lado estamos.
Y siempre el sistema financiero debería estar al servicio de la producción, que son los que realmente generan la riqueza real y legítima que después se distribuye. Por eso es tan importante ocupar espacios de poder público real para tomar las decisiones. Porque si no la tomamos nosotros, no la van a tomar un burócrata o alguien sentado, digamos, en una oficina creyendo que lo va a hacer. Somos nosotros los que sabemos lo que hay que tomar. Ahí dijiste algo bueno que está relacionado con lo que comenté yo al principio y que hicimos en la introducción con Vanessa. 100.000 millones largan al 22, al 25%. ¿Sí? No funciona, no funciona. Primero son medidas, son anuncios. Veamos si realmente se implementa. Punto 1. Punto 2, cuando se implementa, de qué manera, para quién y qué sector quieren favorecer. Es indiscriminado, es un sector nada más que para que pueda pagar las deudas que ya tiene y no se ahogue y pueda llegar vivo a las elecciones. Yo creo que pasa por ahí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es, digamos, una cosa que siempre se requirió al gobierno nacional es cuál es el plan, cuál es el modelo que realmente quieren implementar? Hasta ahora lo único que han hecho es corregir variables que ellos presumen que son las que están distorsionando la economía. ¿Querés que te diga o te anticipe cuál va a ser el primer requisito cuando vayas a buscar el crédito? Estar al día con claro, por supuesto. Sí, tenés que estar al día con... Y si no estás, bueno... No podés. No podés. Bueno, lo mismo son con las facilidades de pago y lo demás. Si depende de tu comportamiento fiscal, es el grado de facilidades. Cuando más ahogado estás, es cuando necesitas que te tiren una mano. ¿Cuántas pymes cerraron? Mirá, van cerrando. Nosotros los otros días teníamos un número muy claro que eran 40 por día a nivel país. 40 por día. Lo que pasa es que van muriendo en forma silenciosa. Como dijo Vanessa, no son de ir a hacer paro, de interrumpir el tránsito, quemar, pero no quiere decir que eso esté mal. Lo que pasa es que la idiosincrasia del PYME no es ese tipo de manifestación. Primero se retrotrae, primero absorbe rentabilidad, después trabaja al costo, después se empieza a endeudar, después empieza a despedir y después cierra su negocio. Ese es el cronograma de una muerte anunciada. Y es el cronograma que nosotros no vemos ningún dato objetivo de acá a fin de año de que esto vaya a cambiar. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de tener una mirada esperanzadora, como diciendo, porque tampoco uno quiere ser portador de malas noticias, ¿no? Pero realmente hay que decir lo que está pasando. La realidad te implica no traer malas noticias, es leerla tal cual es. Exactamente. A ver, si vos me decís que van a prestar al 22, al 25, con tasas subvaluadas a el proceso inflacionario, y veremos cómo se instrumenta, como decís vos, lo que yo quiero ver las cartas sobre la mesa, está fantástico. Ahora, con una inflación ya del 30%, pronosticada del 30%, si es del 30%, más tasas de interés como las que hay, más un proceso de estanflación como el que hay, más un consumo retraído. Yo lo que me pregunto si hay alguien en el gobierno que esté mirando todo esto con un objetivo hacia adelante, porque me da la impresión, pues te dice, está bien, tan fantástico, vaca muerta y la cosecha nos van a salvar. Ahora, vaca muerta ya le hirió el gobierno, aplicándole el impuesto a... y ya, exactamente. Bueno, no recuerdo, pero le aplicó un impuesto. Y la cosecha, yo quiero ver cuánto es lo que va a vender el productor agropecuario según esté ¿cómo es el valor de la moneda de cambio, el valor del dólar? Porque si seguimos así, yo quiero saber también si ese proceso inflacionario no se va a terminar comiendo parte de la devaluación del dólar. Absolutamente. Y quiero saber si el dólar va a quedar estancado o no va a quedar estancado, y si el productor va a vender toda la cosecha o va a vender lo que necesita para pagar y el resto lo va a mandar a un silo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero eso es lo que va a pasar, Ricardo, porque si la regla de juego es la especulación financiera, lo van a hacer absolutamente todo. Lo van a hacer los capitales extranjeros que vienen y hacen la bicicleta y después se la llevan. Lo van a hacer los productores cuando tengan un excedente y van a evaluar muy bien qué hacen con ese excedente. ¿Lo van a vender? ¿No lo van a vender? ¿En qué condiciones? ¿Cómo? Entonces, si hoy la norma es la especulación, no te quepa la menor duda que absolutamente todos van a especular, porque pareciera que eso es lo que este gobierno está pretendiendo. La norma es esa. Por eso te digo, del otro lado está la producción, y esa
es que ni siquiera Dante Sica pudo cambiarlo. Esa es la que hoy está pasando por su peor momento y va a seguir pasando su peor momento porque no les interesa modificar esas variables. La primer variable que tenés que modificar para mejorar, ¿sí?, la situación de las pymes es mejorar el poder adquisitivo de la población, porque vivimos del mercado interno. Y eso es lo que ellos no lo quieren hacer. El poder adquisitivo de la población con tasas del Imposible. del 50%. Imposible. El banco las coloca al 50% y te paga el 34%. Así es, hacen un negocio redondo. Hacen negocio redondo, el 35%. Así es. Y no hay nadie que se preocupe de analizar detenidamente ese tipo de circunstancias. ¿Cuánta es la plata del exterior que viene, entra, cambia, lleva la ELIC, vuelve, cambia y se lleva la guita afuera? Y sí, todos los que pueden lo hacen, porque no hay restricción para entrar y salir. Antes por lo menos tenía que quedar un tiempo. Ahora vos entrás, al otro día te podés ir. Y nadie te pregunta por qué, porque tenés plena libertad. Pero esa regla de juego no es que las estamos analizando nosotros y el gobierno no lo sabe. El gobierno ya tomó una decisión y se ha hecho firme y fuerte en decir esto no lo vamos a modificar. Ahora, yo te puedo asegurar, al principio uno pensaba, bueno, es paulatino. Ahora, yo te puedo asegurar que lo que ellos están buscando es defender otros intereses, pero no son los nuestros. No son los intereses de las pymes las que están en primer lugar en la agenda, por más que a veces aparece en el discurso oficial. Las pymes están pasando su peor momento, no solo porque lo han ahogado en todas sus posibilidades, sino que porque la perspectiva que viene es peor. Va a caer el Producto Bruto, va a seguir alta la inflación, va a seguir una restricción absolutamente de lo que es la economía monetaria y van a seguir altísimas las tasas de interés y el cobro, digamos, de las tarifas de luz, de gas y los impuestos adicionales, porque con esta retracción que tiene la economía, tanto los gobiernos locales, provinciales y nacionales están recaudando menos. Están recaudando menos que la inflación y eso ya se está viendo. Por lo tanto, y con esto termino, por eso uno a veces toma la decisión de decir, bueno, vamos a ocupar espacios de poder real para tomar las medidas que realmente hacen falta para la población.